Muy buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a hablar es anatomía del tracto urinario. El aparato urinario es el aparato que nos sirve para filtración, mantenimiento de presiones y eliminación de sustancias tóxicas para el cuerpo. Entonces, toda lo que absorbe el aparato gastrointestinal va a un sistema venoso que se llama porta. Este sistema venoso está dado por la mesentérica inferior, la mesentérica superior, a la esplénica, y conformarán posteriormente la vena porta, que desemboca o drena, mejor dicho, en el hígado. En el hígado llegan todos estos nutrientes que fueron absorbidos. El hígado los almacena, los envía al resto de órganos y sistemas que necesitan proteína, que necesitan carbohidratos, que necesitan vitaminas, etc. Y cada uno de estos organismos los utiliza y genera material de desecho. Este material de desecho es enviado al torrente sanguíneo y pasa directamente a los riñones, donde se filtra todo lo que pasa por la sangre. A su vez, este filtro depura la sangre e elimina todos estos desechos tóxicos o desechos que no tienen ninguna función vital ni funcional para el organismo y son eliminados a través de la orina. Si la filtración es demasiado rápida, puede provocar que baje la cantidad de agua en el organismo y genera hipotensión. Si la filtración es muy lenta, puede provocar acúmulo de líquidos y puede generar hipertensión. Pero también puede generar acúmulo de estos desechos tóxicos que van a provocar alteración funcional metabólica del organismo. A eso se le conoce como la insuficiencia renal. Entonces, al estudiar la anatomía del tracto urinario, el objetivo primordial es que ustedes entiendan cómo funciona, para qué funciona, cuáles son sus principales actividades y qué pasa cuando fallan y cuáles son los estudios de elección para valorarlo. Aquí habla que regula la concentración plasmática de sodio, potasio, cloruro, calcio y otros iones mediante el control de cantidades de pérdidas en la orina. O sea, en la orina se eliminan todas estas sustancias. Por ejemplo, el calcio sirve para los huesos. El sodio y el potasio sirven para la metabolización de ciertas sustancias. También sirven a nivel cardíaco, a nivel muscular, a nivel cerebral. Todos estos iones, si se concentran, van a generar alteraciones funcionales. Si se eliminan, también generan alteraciones. Entonces, el riñón lo que tiene es la capacidad de regular la dosis adecuada que deben de haber en el cuerpo. También regula el volumen y la presión sanguínea mediante el ajuste del agua. Debe de haber una concentración de agua para mantener la presión arterial. Si esta concentración de agua baja, entonces la presión arterial disminuirá considerablemente. Entonces, cuando un riñón tiene falla, va a provocar, en algunos casos, hipertensión. También el riñón libera una sustancia que se llama eritropoyetina y renina. Estas sustancias liberadas a nivel del riñón provocan el equilibrio de la presión arterial, que no baje y que no suba. Esto se llama eje renina-angiotensina. Entonces, para que entiendan la función importante que tienen nuestros riñones y cómo hay que cuidarlos. También contribuyen a la estabilización del pH sanguíneo. El pH es el nivel óptimo entre lo que es una sustancia ácida
y lo que es una sustancia alcalina, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo el riñón constantemente es manteniendo el pH. La conservación de nutrientes útiles para previniendo su excreción urinaria. Por ejemplo, un riñón normal no tiene por qué excretar proteínas, pero un riñón afectado elimina proteínas. A eso se le llama proteinuria. Cuando un paciente en un examen de orina lo que se llaman proteínas se llama proteinuria y eso indica daño orgánico. Sirve para eliminación de residuos orgánicos, especialmente las sustancias nitrogenadas como la urea, el ácido úrico, sustancias tóxicas y los fármacos, los medicamentos. Un riñón normal es capaz de eliminar grandes cantidades de medicamentos después de su utilización. Si no funciona, se aumentan las concentraciones de ciertos medicamentos y provocan toxicidad del cuerpo. La urea o los cuerpos nitrogenados son los que le dan ese olor característico a la orina, ¿verdad? Ese olor penetrante y fuerte. Entonces, cuando ustedes dejan por mucho tiempo la orina estancada en un lugar, estas sustancias producen un olor penetrante. Y eso es importante porque los pacientes que son diabéticos tienen más predisponencia a estancar la orina. También actúan en la función de la síntesis del calcitrol. Es una hormona que se deriva de la vitamina D y esto provoca o incrementa la absorción del calcio. ¿Dónde? En el intestino delgado. Y ayuda a la disminución, sobre todo en las pacientes femeninas, de osteoporosis. También ayuda al hígado en la eliminación de tóxicos durante los periodos de ayuno, sobre todo los aminoácidos o descompuestos de tejidos. Ustedes saben que todo nuestro organismo está en constante recambio. La piel no es la misma que tenemos hace una semana, hay un recambio. Los glóbulos rojos se recambian cada 120 días. El tejido óseo se recambia cada, hablan de 180 días, algunos, otros menos, pero hay recambio. Nuestras células se están recambiando. Las únicas células que no se pueden recambiar, porque no se pueden regenerar, son las células cerebrales. Entonces, todo esto hace ese pequeño órgano que tenemos en las regiones lumbares. Se localizan a la par de la columna. La superficie de los riñones es lisa. Tienen un polo superior, tienen un polo inferior. Tienen una región media. Y dentro de ellos mismos hay diferentes componentes. Los más importantes son la corteza renal, la médula renal y la pelvis renal. Estas pirámides, papilas, se encuentran en la región medular y las columnas se encuentran más cerca de la región de la corteza renal. Aquí no aparece la pelvis porque es la parte excretora del riñón. Entonces un riñón tiene un componente de una corteza, de una médula y de una pelvis renal. Todas ellas tienen una función específica. La corteza es donde está el aparato filtrador. En la médula es donde están básicamente los embudos que reciben el filtraje. Y la médula es el reservorio o donde se acumula la orina para ser enviado a los uréteres y posteriormente llega a la vejiga. Aquí tenemos un esquema, cómo se miraría en un paciente un riñón. Normalmente el riñón izquierdo va a estar mucho más arriba que el riñón derecho. La razón básica es porque el hígado es más grande
y está en una posición más inferior, entonces el riñón derecho está más arriba. Mientras que el vaso más pequeño y está en una posición más arriba, entonces eso provoca que el riñón se desplace más hacia arriba. Entonces, esta es la posición anatómica, más o menos a nivel de L2. Tienen una arteria, algunos riñones tienen 2 arterias, raras veces hasta 3. Esto es importante cuando van a hacer trasplantes renales porque un paciente con 2 arterias no se puede trasplantar, solo se puede trasplantar con una arteria. Con 2 existe el peligro que cuando lo conecten, uno de las conexiones tenga menor flujo y entonces dañe la mitad del riñón. Por eso solo buscan un riñón con una sola arteria. Entonces, aquí están los 2 riñones, aquí está, en medio está la pelvis, ya la vamos a ver, los uréteres que llegan a la vejiga. La vejiga, pues, es una bolsa que acumula la orina. Cuando ya está llena, vienen sensores que detectan que está llena y empieza el efecto de compresión para iniciar la micción. Aquí les voy a enseñar un esquema tomográfico. Esto sería un corte tomográfico de cómo se mira un riñón para cuando lleven tomografía. Y esto es cómo se mira un riñón en un cadáver. Miren que tiene la misma forma. Entonces, es importante conocer ese posicionamiento. Miren, esto es un cadáver y esto es un esquema. Arriba de los riñones siempre estarán unas glándulas que se llaman glándulas suprarrenales, que sirven para crear unas hormonas que nos estimulan a nosotros a actuar en forma rápida en los momentos de estrés. Como cuando alguien nos va persiguiendo y necesitamos evitar que nos alcancen, pues las suprarrenales envían sustancias hormonales que estimulan a los músculos a tener más fuerza y generar más velocidad. O cuando vamos a tener un accidente y hacemos movimientos para tratar de protegernos, también son liberados por estas hormonas. La irrigación de los riñones va por una arteria renal. Esta arteria renal penetra los riñones, se divide en arterias segmentarias más pequeñas, interlobales, o sea, el riñón tiene lóbulos, ya lo voy a mostrar en un ratito. Estas interlobales se hacen mucho más pequeñas, se convierten en arterias arciformes y estas se convierten en arterias interlobulares que terminan en lo más pequeño que se llaman arteriolas aferentes, que llegan a la región de la corteza. En la corteza hay un sistema que se va a unir con venas interlobulares, las cuales van a formar venas acciformes, venas interlobulares, a llegar hasta las venas, hasta la vena renal. Entonces, como ven, es un ciclo entre combinación entre una vena y una arteria. Pero tienen que pasar por un aparato especial que se llama glomérulo, el cual es el filtrador de todas estas sustancias. Que lo vamos a ver aquí. Aquí está un riñón partido por la mitad y está segmentado, ¿verdad? Todos estos, si ustedes se fijan, aquí van las arterias. Viene la arteria renal, las interlobulares, o sea, estos son los lóbulos, las acinares, que se conectan con las venas a través de un aparato que se llama glomérulo, que básicamente es el filtro. Este filtro, a través de túbulos, mete en el torrente sanguíneo lo que se va a ocupar, pero lo que se va a eliminar lo manda a otro, como les dije a ustedes, a otro tubo, y este tubo manda a estos desechos a la región piramidal, que tiene una forma como de cáliz y que desemboca en la región pélvica,
y va acumulando, gota a gota, acumula la orina que después desemboca en la región de la pelvis, que se la voy a mostrar un ratito, y después gota a gota va bajando a través del uréter. Pero todo este sistema de filtración, esto ocurre en 1 minuto, para que se den cuenta la velocidad con lo que lo está haciendo. Entre más agua toman, entre más frío hay, o entre más efecto de deshidratación hay, más tendencia tendrán a orinar. Por eso hay personas que orinan más y otras orinan menos, dependiendo de la cantidad de agua que toman. Entre más agua tome, más frecuente será la micción. Aquí es como si irriga con las arterias. Miren, en este caso hay una arteria única, pero aquí se está dividiendo cerca. Esto es un paciente difícil de trasplantar porque el pedacito de aquí a acá puede ser de 1 centímetro y se puede trombosar. Hay otros casos que esta arteria sale de acá y definitivamente si sale de acá ya no se puede trasplantar. En este paciente es un poco difícil un trasplante porque el segmento es corto, donde están unidas las 2 arterias. Si estuviera por acá no habría problema, hay que cortarlo porque el trayecto es más largo. Y esto que están viendo ustedes aquí es la pelvis renal, la que recibe de todos estos conductos, recibe la orina de todos los cálices, ¿verdad? La acumula en la región pélvica y después la elimina como goteo y bombeo hacia abajo. Aquí tienen una imagen de un estudio en el cual se le administró medio de contraste directo al riñón para pintarlo y ver que hay una sola arteria. Miren, aquí hay una sola arteria, se divide ya dentro del riñón en varias, pero afuera hay una sola y pinta el riñón adecuadamente. Esto es un estudio para que ustedes sepan que se pueden hacer estudios especializados. Este es un estudio de tomografía, pero esto es reconstrucción 3D con coloración y eso se lo van a enseñar en tomografía, que se puede hacer un estudio de esto. Lamentablemente cuando lo impriman siempre va a ser en blanco y negro, no crean que le va a salir a color acá. Esto lo podrían hacer si el tomógrafo estuviera conectado a la vez con una impresora digital y con una impresora láser. Porque una impresora láser en un papel le va a imprimir a color y él va a sacar estimado. Viéndonos internamente donde está la corteza y donde está este sistema, ¿verdad? Que esta es la nefrona cortical y esta es la parte yuxtamedular, donde hay conexión con la médula. Miren, es un sistema complejo, bien complejo, de tubos, con movimientos, que lo único que hacen es movimientos de filtración a través de ellos. Miren estas formas tubulares, hasta llegar a las desembocaduras que permiten la eliminación. Aquí se reabsorbe a los nutrientes que ustedes van a utilizar. Y esta es la nefrona vista microscópicamente. Aquí está un esquema de un riñón, ¿verdad? Un riñón y sus diferentes pirámides, los cálices, la pelvis y el llenado hacia el uréter. Este es un estudio o un corte de un riñón, de un cadáver. Miren la imagen y la comparativa, como son prácticamente iguales. El riñón no filtra y el riñón elimina el medio de contraste. Esa es la razón por la cual hay que pedir la creatinina. La creatinina normalmente debe ser menor de 1.5. Se espera que puede llegar hasta 1.5 en pacientes mayores de 70 años, pero en un paciente menor de 60 años no debería de sobrepasar el 1. Entonces es importante cuando pidamos la creatinina saber qué edad tiene el paciente, qué contextura física tiene y qué nivel tiene para saber si es normal o anormal. Si lo miramos elevado y el estudio es urgente, hay un programa
que nos mide la filtración glomerular y nos ayuda a determinar si se puede hacer con riesgo este estudio. Entonces siempre es importante manejar esos criterios. Cuando ustedes ya estén en práctica, van a tener que manejar el conocimiento. El programita se llama filtración glomerular. Es un programita que aparece en la mayoría de los celulares, ya sea iPhone, ya sea, ¿cómo se llama? Huawei, o ya sea el otro, ya no me acuerdo el otro modelo. Pero en todos está el programita y se puede utilizar. Lo que nos pide normalmente es cuánto le salió de creatinina, cuánto es el peso del paciente, cuánto es la edad del paciente. Y eso lo calcula. Y si al paciente le sale una filtración glomerular por arriba de 45, es un paciente que se le puede hacer el estudio. Si ya tiene filtración glomerular menor de 45, hay que tener cuidado en la realización del mismo. Hay que consultar a un médico especialista para realizarlo y que le dé un manejo posterior. Pero si tiene 35, ya de ahí en adelante no se puede ni se debe hacer el estudio, porque incrementaremos el daño renal. Aquí tenemos un uréter visto microscópicamente. Esta es la luz. Esto se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, haciendo el peristaltismo como el que vimos en el intestino delgado, bajando gota a gota la orina hasta que llega a la vejiga, la cual es un reservorio. Esta es la bolsa de la vejiga, es un reservorio que tiene varias capas musculares, longitudinales, oblicuas y transversas, y le llaman músculo destrusor porque comprime la vejiga para expulsar toda la orina que está ahí y que salga a través de la uretra. En el caso de la uretra masculina es más larga, la uretra femenina es corta, y la amplitud de la capacidad de la vejiga en una mujer pueden ser hasta 1000 cc, en un hombre no sobrepasan los 400, 500 cc. Aquí ustedes ven los uréteres descansan en la parte posterior de la vejiga. Aquí está un uréter, aquí está el otro, y aquí hay una imagen de triángulo invertido. Esto se llama trígono, ¿verdad? Tiene 3 agujeros, los 2 superiores del uréter y el inferior del uretra. Aquí hay un esfínter, este esfínter se abre para que la orina pueda salir. En el caso del varón que tiene próstata, cuando la próstata se inflama, provoca compresión de la uretra en una porción que se llama porción prostática, la comprime y eso es lo que evita que el paciente pueda orinar. En el caso de la mujer, no tiene próstata, pero que ha tenido muchos partos, hay un ángulo que forma la vejiga con la uretra, vista de lado. Ese ángulo se reduce y provoca obstrucción y acúmulo de orina. Si es paciente diabético, predispondrá a infecciones urinarias a repetición. Aquí ya vista la vejiga urinaria en un cadáver, viéndolo desde la región posterior. Aquí hay una vejiga, esta aquí es una vejiga, y esta es una uretra. Esta es una uretra femenina. ¿Por qué? Porque es una uretra corta. Aquí ustedes lo miran la orina salir con medio de contraste y sale en una forma recta. Esto que miran aquí es la región interglútea. La uretra solo es desde aquí hasta acá, es extremadamente corta. Versus, o diferente en un paciente masculino, donde aquí está la vejiga, esta es la uretra, y con todo su trayecto. La uretra tiene una porción anterior y una porción posterior, ¿verdad? La porción anterior es la peniana y la vulvar, y después sigue la membranosa y la prostática. Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya veamos directamente este estudio.
Aquí les voy a mostrar la diferencia fundamental entre una uretra femenina, miren lo corto que es, y a una uretra masculina, miren lo largo que es. Y las complicaciones en problemas de uretra femenina son mayores. ¿Por qué? Porque la mujer puede generar fístulas. Fístula es la comunicación entre una cavidad y otra. Puede generar fístulas entre la uretra y la vagina. Se llamaría fístula rectovaginal. Pero también lateralmente puede ser una fístula con el recto. Sería fístula uretrorectal. Son muy raras, pero puede generar. Por la posición anatómica que mantiene la uretra. Entonces, todo el sistema urinario al final es un sistema de excreción que permite la estabilidad compensatoria del organismo. ¿Tienen preguntas, comentarios, dudas?